Buenas tardes. Hoy estaremos hablando de la Edad Moderna. Como título de este podcast será conocido como Ecos del Conocimiento Moderno. En este podcast estaremos hablando de tres autores importantes de esta edad: René Descartes, Immanuel Kant y Galileo Galilei. Daniela, ¿podrías hablarme uno de estos autores? Claro, Antonio, aquí tenemos al famoso René Descartes, que fue un filósofo y matemático que hizo importantes contribuciones en la Edad Moderna. René Descartes introdujo el método de la duda, que consiste en cuestionar todo lo que se considera, y también tiene su famosa frase que es pienso, luego existo. Él propuso que el dualismo que sostiene que la mente y el cuerpo son entidades separadas y que se desarrolló en el método de las coordenadas cartesianas. También sus ideas influyeron en la filosofía y en la ciencia de la época, sentando unas bases para que los avances de la física y la astronomía puedan ayudar en la edad. Bien, Daniela, tienes razón sobre ese aporte. En especial la frase pienso, luego existo. En esta frase René nos describe de que alguien debe dudar, pero si duda tiene que ser seguro que piensa, y puesto que piensa tiene que ser seguro que es un sujeto que piensa, o como él lo expresa, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Si bien también su célebre frase fue importante, también la teoría que me mencionaste del dualismo de mente y cuerpo tuvo algo demasiado interesante sobre cómo ambas entidades son separadas, que una prevalece encima de la otra, como por ejemplo la mente es quien ordena al cuerpo para hacer las acciones o lo que hacemos, ya sea alzar la mano, ya sea gestionar un movimiento, entre muchas otras. Ahora bien, me encantaría hacer una pregunta. ¿Cuál, aparte de René Descartes, qué otro autor influenció en la Edad Moderna de estos tres que mencioné? Juliana, puede continuar. Antonio, yo opino que Immanuel Kant fue otro autor importante en la Edad Moderna, que revolucionó la filosofía con ideas profundas en dos áreas principales, que es el conocimiento y la moral. Pero Kant no solo fue importante por eso. En el campo de la ética defendió que las acciones deben hacerse por deber, no por interés o por miedo al castigo. Su famosa idea es el imperativo categórico, que dice que debemos actuar solo de forma que nuestras acciones puedan convertirse en una ley válida para todos. Ahora bien, si estos aportes de los que mencionas son ciertos, hay algo importante que también hizo este autor en la filosofía moderna, que era también dar un fin de que el conocimiento no solo se obtiene de forma empírica o de forma racionalista, sino también que se puede adquirir en ambos y así obtener un conocimiento. Bueno, tampoco se puede dejar atrás al famoso astrónomo y físico que fue Galileo, ya que fue el primero en utilizar el telescopio y que observó el cielo nocturno, lo que le permitió a él descubrir 4 lunas. También tiene una teoría que los planetas están alrededor del Sol y que la Tierra es el centro del universo. ¿Tú qué opinas de eso, Antonio? ¿Qué opinas de que la Tierra es el centro del universo? Si bien se puede mencionar que Galileo Galilei mencionó que el terracentrismo sobre la Tierra, el centro del universo, se ha comprobado durante el seguir de los tiempos que esto es falso, que hay varias estrellas, que hay varias galaxias, que hay varios universos que pueden comprobar que esta teoría es totalmente falsa, como la estrella Betelgeuse, como la estrella Arcturus, entre varios, y que hay más que todos podemos conocer, como por ejemplo que la Tierra no es el centro del universo, sino una parte pequeña de este universo, la cual está conformada por la Vía Láctea. No solamente aportó eso, sino que también Galileo aportó el método científico,
aparte de ser uno de los desarrolladores de ese método, que se caracteriza por la observación y la experimentación y la formulación de hipótesis. Propuso que la ciencia debería basarse en la experiencia y no en la especulación, buscando comprender la naturaleza mediante la observación y la experimentación, cosa que estuvo en contra de muchos filósofos como Aristóteles, que él buscaba estas metodologías de la especulación a través de observación de los sucesos, pero no la experimentación de esos sucesos. Bueno, aquí Juliana me dice que Galileo no propuso la teoría de que la Tierra es el centro del universo, sino que él apoyó, o sea, que no la propuso, sino que fue que la apoyó. ¿Qué dices tú, Juliana? Sí, Daniela. Como te dije, Galileo no fue el que creó esa teoría, sino fue Nicolás Copérnico. Galileo solo apoyó esa teoría por sus observaciones científicas y astronómicas. Tengo entendido algunas cosas que Copérnico estuvo en desacuerdo del geocentrismo y fue de los que comprobó que era el Sol el que hace girar la Tierra y otros planetas. Aparte que nuestro famoso y conocido autor Galileo Galilei apoyó esa teoría, que el Sol es el que hace girar a todos los planetas de los que están alrededor de él y que la Tierra no es el centro del universo. Bueno, entonces ya que hemos hablado sobre los famosos autores, resumimos que Descartes aporta la mente, Galileo el método empírico y Kant la estructura mental. Si Descartes influye en el estudio de la ciencia, Galileo en el uso de métodos objetivos y Kant en cómo interpretamos la realidad, son como raíces distintas del mismo árbol. Entonces podríamos decir que la psicología moderna es un campo que hereda tanto el rigor de la ciencia como las preguntas profundas de la filosofía. Voy a hacer una pequeña corrección. A ver, hablando por el tema de Descartes. Descartes fue una persona que usó el razonamiento, o como se menciona, su filosofía del racionalismo, lo que viene siendo la mente. Por otro lado, nuestro querido autor Galileo nos menciona que es alguien empirista, que todo conocimiento, toda prueba se obtiene a través de la observación, pero no solo de la observación, sino que también de la experimentación. Pero acá hay otra cosa que nos confirma Kant, que no solamente que el conocimiento no solo es empírico y racionalista, sino que va ambos de la mano. Mientras que uno se puede observar, otro se puede analizar o racionalizar, donde se puede sacar la deducción y el pensamiento lógico, mientras que el otro, a través de la experiencia, se puede sacar sus propias deducciones y conclusiones. Bueno, aquí estamos con un estudiante de 8º semestre que nos va a colaborar con una pregunta. La pregunta dice así: ¿en qué momento de nuestra formación como psicólogo usamos más la razón como Descartes y en cuál usamos más la observación como Galileo? Bueno, la razón se utiliza en diferentes aspectos de la vida. Cuando queremos lograr diferentes objetivos, cuando estamos haciendo planificaciones a corto y largo plazo y en diferentes situaciones cotidianas. Por lo cual, como persona y como psicólogo, utilizamos la razón para recolectar datos e informaciones que sean respecto a la temática que será abarcada. Por ejemplo, si necesitamos lograr un objetivo como obtener unas altas calificaciones, utilizamos la investigación, el sustento de información para poder progresar y avanzar todo a través de la razón y la conciencia. Bueno, nosotros vemos las cosas de diferentes ángulos, diferentes perspectivas, por lo cual utilizamos nuestra visión para plantearnos diferentes métodos de lograr cualquier tipo de objetivo. En este caso, si, como lo dije anteriormente, si es para alcanzar unas altas calificaciones, tenemos que encontrar la manera más adecuada para conseguir ese objetivo. En este caso sería o estudiar mucho o plantearse más métodos de estudios que sean fáciles para alcanzar este logro.
Y así llegamos al final de este recorrido por la Edad Moderna, una etapa que nos enseñó a dudar para pensar, a observar para descubrir y a reflexionar para comprender. Hoy conocimos a tres grandes mentes, a Descartes con su apuesta por la razón y la duda metódica, a Galileo que desafió las creencias con su telescopio y su pasión por la observación, y a Kant que nos recordó que no solo percibimos el mundo, sino que lo interpretamos desde nuestras propias estructura mental. Claro, y también la Edad Moderna no solo transformó la ciencia, sino que también sembró las raíces de lo que hoy llamamos psicología científica. Gracias a estos pensadores hoy tenemos las herramientas, como les digo, para cuestionar, investigar y entender los comportamientos humanos desde múltiples enfoques. Entonces, gracias por acompañarme en este episodio, querido Antonio y Juliana, que hablamos sobre este episodio de Ecos del Conocimiento, y te invito a seguir escuchando los próximos capítulos. Hasta pronto. Y recuerda, conocer no es solo acumular ideas, es aprender a mirar el mundo con ojos críticos y mente abierta.